Entonces, hermanos, les quisiera pedir de favor que pudieran ir a un pasaje de la Biblia que está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos, pero vamos a hacer una breve reflexión en este pasaje. Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad? Si usted quiere hacer notas, puede escribir, ¿verdad? Le pueden servir posteriormente, aparte que yo le voy a mandar siempre un documento, pero si quiere tomar notas extras, está bien, ayudan. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sobre este pasaje hay más adelante cuando estemos haciendo prácticas sobre cómo hacer los bosquejos, porque para hacer los bosquejos vamos a aprender varios métodos. El año pasado estuvimos aprendiendo solo uno, que es un método para hacer sermones textuales, que también usando ese mismo método salen algunos sermones temáticos. Cuando hablamos de sermones textuales, estamos hablando de que el sermón sale, que usted mira así como este pasaje. Hoy lo que vamos a hacer es una reflexión sobre lo que podría ser un sermón textual. Usted lee el texto y de ese texto usted saca la predicación sin ir a otros versículos de la Biblia, sino solo... muy bien, la pregunta del hermano Lalo es dónde encuentra esto en Facebook. Bueno, en Facebook, hermano, hay un grupo que se llama el Grupo Alfa Misión. Hay dos, uno que es una página de Alfa Misión y otro que es un grupo. Si ahorita, si alguien tiene, bueno, voy a ver aquí si le puedo pasar de una vez el enlace. No me da el acceso acá. Bueno, si alguien pudiera copiar el enlace de Facebook y pasarlo al grupo de Alfa Misión en WhatsApp, páselo ahí. Copiar ahí el enlace y se lo pasan al grupo para que lo puedan tener los hermanos. Si no, posteriormente yo se lo paso. Pero sí, en Facebook hay un grupo que se llama Alfa Misión. Ahí está pasándose la clase ahorita. Bueno, el punto, mis hermanos, es que cuando es temático el sermón, sale de un texto sin que usted vaya a otros versículos de la Biblia. Es decir, del mismo texto, incluso también a la palabra texto, cuando hablamos de texto, estamos hablando, el texto es la porción de la Biblia que nosotros vamos a predicar. Aquí estoy dando información extra, ¿verdad? Porque lo que quiero es que nos concentremos aquí, pero quiero aprovechar el momento, digamos. Si hablamos de un sermón textual, surge de un pasaje, de ahí sale el tema, de ahí surgen los puntos mayores, ¿verdad? Y de ahí usted tiene un bosquejo. De ahí sale, y por eso se llama sermón textual. Ahora, ¿qué es un texto? Cuando hablamos de un texto, en el contexto de la predicación, hermanos, cuando hablamos de texto, tenemos que saber en nuestra mente que texto es aquel pasaje que vamos a predicar. Ese texto puede tener 1, 2, 3, 4, 5 versículos, 10 versículos, hasta un capítulo, si usted va a predicar un capítulo, ¿verdad? Lo que usted va a predicar, ese es el texto. Así que cuando en el ámbito de la predicación usted oiga la palabra texto, usted sabe que es el pasaje bíblico que usted va a predicar. Que puede ser un versículo, incluso medio versículo, o pueden ser más versículos. El punto es esa parte que usted va a predicar, a eso se le llama texto en el contexto de la predicación. Así que este texto del pasaje de 2 de Timoteo 2:15 es bien interesante, hermanos, porque
cuando Pablo escribe esto, recordemos que la carta de Pablo es una carta de Pablo, ¿verdad? Que la escribe Timoteo. Timoteo en este momento está como pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo, como apóstol, le está escribiendo a su discípulo Timoteo, que está como pastor de la iglesia de Éfeso, le está dando consejos sobre cómo tiene que desarrollar su ministerio. A esta carta pues se le llama cartas pastorales, ¿verdad? Porque prácticamente Pablo está pastoreando a su discípulo para que ellos también desarrollen una labor pastoral en el contexto de las iglesias en las que ellos están. Entonces, cuando vemos nosotros esta parte de este pasaje es bien interesante porque cuando uno mira, Pablo tenía una característica bien especial y esta es una información extra también que sáquenle provecho. Pablo tenía una cualidad bien especial y es que él sabía utilizar, al igual que el Señor Jesús, elementos de su contexto de vida para poder enseñar verdades espirituales. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Jesús, cuando él enseñaba, usaba cosas de la naturaleza. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando va con los discípulos el día que lo van a apresar? Va con los discípulos y de repente, ¿verdad?, empieza a hablar de la vid. Y le dice, bueno, yo soy la vid, mi padre el labrador. Y entonces habla sobre los pámpanos, ¿verdad? Los que dan fruto, los que no dan fruto y todo eso. Pero Jesús tenía esa cualidad de que cuando miraba algo a su alrededor que lo podía aprovechar para enseñar verdades espirituales, las aprovechaba. Pues Pablo es igual. Pablo, si ustedes notan aquí, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, pero ¿qué palabra utiliza Pablo ahí? Traten de ver el pasaje ahí, 2 Timoteo 2:15. ¿Cómo le dice Pablo? ¿Cómo debe presentarse? Como un obrero. Como un obrero. Entonces, ¿qué es lo que tiene en mente Pablo cuando le dice esto a Timoteo? Lo que está trasladándole Pablo a Timoteo es que él se ponga a pensar en un obrero. Ahora, aquí no está pensando Pablo en un obrero del Señor, porque nosotros inmediatamente hablamos, bueno, está hablando del obrero del Señor y tal vez sí. Pero primariamente Pablo está utilizando la figura de un obrero de aquella época, cómo se comportaba un obrero. Y entonces, de ese obrero, Pablo va a sacar algunos aprendizajes para que Timoteo, ese aprendizaje que así como actúa un obrero en el ámbito secular, también en el contexto de la obra del Señor, el obrero puede aprender algunas cosas del ámbito secular. Ahora bien, si ustedes notan, en el pasaje, yo por ejemplo prediqué un día este pasaje y ¿saben cómo comencé? Comencé de repente, ¿verdad? No sé si tal vez en sus países se canta este canto, pero hay un canto que en nuestro, digamos, en El Salvador, en Guatemala, se llama Anhelo trabajar por el Señor. De repente lo conocen, aquel canto que dice, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz en la viña del Señor. Bueno, y la tercera estrofa dice al final, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Y luego se repite el coro, ¿verdad? Trabajar y orar en la viña del Señor.
Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Pues cuando yo prediqué en esta iglesia, como cuando uno predica hay una introducción, los hermanos no se esperaban que yo empezara a cantar. Así que yo paso al púlpito, saludo a los hermanos y de repente comienzo a cantar el canto y todos los hermanos quedan así como, ¿qué está pasando? ¿Era predicación o sigue el tiempo de alabanza? Pero yo lo utilicé para llamar la atención de los hermanos y luego poder decirles, ¿verdad? De hecho, lo tengo escrito acá y les dije, este canto nos habla del anhelo, del deseo que existe en el obrero del Señor. Trabajar por el Señor, confiar en su palabra y en su amor, cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. El anhelo del obrero del Señor es cada día trabajar, esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz. El anhelo del obrero del Señor es ser un obrero de valor, que confíe en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también un lugar en la viña del Señor. Y yo hice la pregunta, hermanos, ¿cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? Y los hermanos dijeron, amén. Entonces yo les dije, bueno, el que quiera trabajar en la viña del Señor tiene que ser un obrero del Señor. Y les dije, veamos qué es lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:15 acerca del obrero del Señor. Y entonces, pues leímos el pasaje, ¿verdad? Les di el contexto, ¿verdad? Les dije, miren, el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, fue escrita a Timoteo, quien estaba como pastor de la iglesia de Éfeso, y el propósito fue orientar a Timoteo sobre cómo conducirse pastoralmente en la iglesia del Señor. Y entonces vine yo y hice la siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Esa fue la pregunta que yo hice, ¿verdad? Que estaba trayendo a los hermanos a una idea central en este pasaje. Y les hice la pregunta, ¿cuál es el tema de este pasaje? Claramente, ¿verdad? En una predicación nadie va a contestar, pero uno quiere llevar la mente de los hermanos a que reflexionen en ese pasaje, porque ahí se va a concentrar la predicación. Y entonces, lógicamente, pues nadie contestó, pero yo les dije, bueno, les voy a decir cuál es el tema de este pasaje. Y entonces les dije, el tema de este pasaje es presentémonos ante Dios. Les dije, ¿verdad? Este es el tema de este pasaje. Pero ya en la experiencia de la predicación, yo hice una pregunta y dije, ¿qué debemos hacer como siervos del Señor según este pasaje? Bueno, en primer lugar les dije, debemos presentarnos ante Dios prontamente. Porque si notamos el pasaje dice, procura con diligencia presentarse ante Dios. Así que Pablo tiene en mente algo. Tiene que el obrero del Señor se presente ante Dios. Pero ¿cómo debe presentarse? Según la primera parte del texto. Debe presentarse diligentemente, debe procurarlo diligentemente. Así que le dije, en primer lugar, este pasaje nos está diciendo que debemos de presentarnos ante Dios como obreros, pero debemos de hacerlo prontamente, ¿verdad? Y como claramente yo ya había hecho mi estudio, mi investigación, les dije yo, la palabra griega procura con diligencia, en el griego es la palabra apaudazo, que significa velocidad, rapidez, fervor, anhelo, prisa, prontamente, con solicitud, con diligencia, usar velocidad, es hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. Entonces les dije yo a los hermanos, si el Señor lo llama a usted como obrero, ya pensando yo en una aplicación para ello, si el Señor lo llama a usted como obrero, para que le sirva a Él, ¿cómo debe de presentarse usted ante Él? Prontamente. Pero algunos hermanos, miren, entonces,
estoy tratando de que saquemos provecho nosotros, pero que veamos también cómo se puede hacer la predicación. Entonces, vengo yo y les digo, porque algunas veces algunos hermanos tienen que estársele rogando, estársele diciendo constantemente, hermanos, mire, necesitamos gente para trabajar en un área en particular. Pero algunos no quieren. Pero según la palabra del Señor, cuando el Señor lo llama a usted, lo quiere usar como obrero, les dije, ustedes según este texto tienen que presentarse prontamente. ¿Ya? Entonces noten que ahí ya iba un primer punto, ¿ya? Un primer punto. Y entonces pues sigo yo desarrollando el texto y les digo, muy bien, ¿qué más dice la Biblia sobre esto de presentarnos ante Dios como obreros? Pues lógicamente tenemos que presentarnos, les dije yo, como obreros. Y entonces vengo y les traslado la idea, ¿verdad?, de cómo se comportaban los obreros en aquella época. En aquella época, recordemos, hermanos, que las necesidades eran muy fuertes, había mucha pobreza. Y cuando hablamos de obreros, pues estamos hablando de gente que trabajaba en la construcción. Así que una persona que trabajaba en la construcción, normalmente, si se le aparecía la oportunidad de ir a trabajar, estas personas, por la misma necesidad que había, por un lado, no dejaban pasar la oportunidad. Así que si alguien lo llamaba para ir a trabajar, estas personas lo hacían prontamente para no perder la oportunidad. De ahí viene la idea, prontamente, número uno. Número dos, estas personas, si alguien la llamaba a trabajar, eran porque eran personas que ya estaban capacitadas, estaban preparadas para trabajar, ya sabían hacer el trabajo. Y en tercer lugar, cuando hacían su trabajo, pues no le llamaban la atención porque esas personas sabían hacer su trabajo. Esa es la idea de un obrero, pero esa palabra obrero no solamente se utilizaba en el contexto de la construcción, se utilizaba también en el contexto de cualquier otra área de trabajo donde las personas podían ir y poder hacer algo a favor de otras personas, pero particularmente si eran llamados para trabajar, iban prontamente. En segundo lugar, normalmente ya tenían una experiencia previa sobre ese trabajo que iban a hacer. Y en tercer lugar, normalmente no le llamaban la atención porque estas personas sabían hacer su trabajo. Ahora, entonces, les dije yo a ellos, ¿verdad? Notemos el tercer elemento. Al presentarnos ante Dios, ¿cómo debemos de presentarnos? Y entonces miren lo que sigue diciendo el texto ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Eso qué significa? Bueno, que esa persona no se va a presentar al trabajo para que lo aprueben. Significa que cuando se presenta al trabajo, esa persona ya está aprobada. Ahora le dije a ella, ¿verdad? Relaciónelo con su vida. Cuando el Señor lo llama a usted, ¿cómo debe presentarse usted? Pues prontamente. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, como lo haría un obrero. ¿Y cómo lo haría un obrero? Pues prontamente. Pero ¿qué más tendría este obrero? Bueno, dice aquí la palabra del Señor que esta persona debe estar aprobada. ¿Qué significa eso? Que así como el obrero ya está capacitado para poder ir a trabajar, en la obra del Señor, hermanos, nosotros, aquí ya noten, hermanos, la relación, ya ir, digamos, como ir amarrando una aplicación en la vida de la gente y que en este caso, pues le vamos a sacar provecho para nosotros. Vengo y les digo, bueno, así como este obrero va al trabajo, pero ya va capacitado para trabajar, de la misma manera nosotros tenemos que estarnos preparando constantemente para que cuando el Señor nos llame a trabajar en un área en particular, nosotros ya estemos como aprobados. Es decir, no nos vamos a presentar al Señor para que Él nos apruebe. Nos presentamos al Señor ya aprobados, ya capacitados para poderle servir al Señor. Ahora, enfoquémoslo nosotros, hermanos, esta idea en el contexto de la predicación. Si nosotros
somos obreros del Señor. Eh, si el Señor nos llama a servirle, porque por ejemplo me gustó lo que dijo nuestra hermana de acá de Solá, que ella dijo que se quería preparar para poderle servir al Señor. Hermana, ¿qué era? Hermana, que no logro ver, pero ella dijo que se quería preparar. Pues ese es el punto, que cuando nos llamen, hermanos, a servirle al Señor, nosotros debemos de estar preparados, ¿ya? Pero ¿cómo nos preparamos? Pues, hermanos, con cursos como este. ¿Cómo nos preparamos? Pues participando en algún seminario. ¿Cómo nos preparamos? Pues leyendo libros. ¿Cómo nos preparamos? En las capacitaciones que dan en la iglesia. ¿Cómo nos preparamos? Pues siendo parte de Alfa Misión. Entonces, el obrero del Señor, cuando se presenta ante el Señor, tiene que estar ya aprobado. Esa es la idea de aquí. Entonces, si usted de repente estaba pensando que nos presentamos al Señor para que Él nos apruebe y nos diga, bien, buen siervo y fiel, esa no es la idea aquí. La idea aquí es que así como el obrero se presenta a un trabajo, ya va capacitado, ya sabe qué tiene que hacer, de la misma manera el obrero del Señor, cuando se presente ante Dios, tiene que estar preparado. Eso habla, hermanos, de la diligencia del obrero del Señor que quiere servirle bien a su Señor. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser obreros diligentes, tenemos que prepararnos, ¿ya? Y este curso tiene que servirle, esta reflexión tiene que servirle como estímulo para este curso, para que usted lo aproveche, se discipline, se vuelva dedicado, de tal manera que cuando el Señor lo llame a la predicación, ¿cómo va a estar usted como obrero? Aprobado, va a estar capacitado, va a estar preparado. El Señor va a decir, bien, mi hijo, te has preparado, lo has procurado diligentemente, yo te voy a usar. ¿Ya? Y eso es lo que mucha gente no quiere pagar, el precio del aprendizaje. Hay gente que quiere predicar. Aquí lo vamos a ver más adelantito, pero el año pasado yo puse un ejemplo de que estábamos en un grupo de pastores y llegaron unos hermanos de Corea y dijeron, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia 10 veces? Ningún pastor levantó la mano. ¿Cuántos han leído la Biblia 5 veces? Ningún pastor levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia 3 veces? Dijo. Y como 5 pastores levantamos la mano. ¿Ya? Y luego, ¿cuántos pastores de ustedes han leído la Biblia? Bueno, el punto es que al final yo me quedé que era el que había leído un poquito más. ¿Ya? Y no lo digo para vanagloria, sino que fue algo que aprendí desde hace varios años. Pero el punto es que, aunque yo era el que había leído más, dijo el que nos estaba capacitando, dijo, ninguno de ustedes debería estar predicando la Biblia. Porque ¿cómo van a predicar un libro que ustedes no lo han leído? ¿Verdad? Y era bien confrontativo, así lo sentí yo en el momento, pero tenía mucha razón. Porque a veces uno quiere predicar un libro que uno ni lo lee en la casa, ¿ya? Y entonces, ¿cómo va a estar preparado para la predicación si ni siquiera uno lee la Biblia? ¿Ya? Hay hermanos que predican la Biblia y toda la semana ni saben dónde está su Biblia, ¿va? Día domingo están ahí, mira, has visto mi Biblia. Y son predicadores. Ustedes se dan cuenta que Macario manda a veces unos audios de sus oraciones, pero ¿a qué horas manda Macario esos audios? A las 4 de la mañana, ¿ya? ¿Qué le indica a usted sobre el ministerio del hermano José Macario, ¿ya? De la Iglesia Príncipe de Paz, ¿ya? Si yo pensara, por ejemplo, en un siervo que yo quisiera que trabajara conmigo, yo pensaría en Macario, un hombre de oración, ¿ya? ¿Ya? Pero hay gente que quiere ser usada por Dios y no están dispuestos a pagar el precio. Entonces, el punto aquí, hermanos, de lo que Pablo le está trasladando la idea a Timoteo, es que mire a un obrero, cómo hace el trabajo un obrero.
Y un obrero, por su misma necesidad, lo procuraba diligentemente presentarse ante esa persona que le estaba dando la oportunidad de trabajar. Por otro lado, ese obrero se capacitaba para que cuando ya llegara a su trabajo pudiera irlo a hacer bien. Entonces, yo me imagino que Timoteo, cuando está viendo esta parte que le escribía a Pablo, conociendo a Timoteo a Pablo, yo me imagino que Timoteo se puso a pensar, yo sé lo que me está diciendo Pablo. Me está diciendo que delante del Señor, que sea diligente en presentarme ante Él, cuando Él me llame a servirle, a trabajar. Segundo, que me prepare, ¿verdad? Que esté aprobado ya, que me prepare, que no sea negligente en solo estar dejando pasar el tiempo, sino que me prepare para servirle al Señor. Pero noten, hermanos, que a eso le anexa Pablo otra frase. Y es la frase que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Ahora, trasládele usted a la misma idea que Pablo le está trasladando a Timoteo, el obrero. ¿Por qué le dice que no tiene de qué avergonzarse? Porque el obrero, cuando iba a su trabajo, ¿por qué no se avergonzaba? ¿O por qué no lo avergonzaban? Porque él sabía el trabajo que tenía que hacer. Ahora trasladémoslo nosotros al ámbito espiritual o al ámbito ministerial. ¿Qué es lo que deberíamos de tener nosotros en nuestra vida? Pues nada que nos avergüence. En el ámbito espiritual o en el ámbito ministerial, ¿qué cosas podrían avergonzarnos? En primer lugar, pues el pecado, ¿verdad? Entonces, el obrero del Señor en el tema del pecado no debe de tener nada que lo vaya a avergonzar. Ni a él mismo, ni ante el Señor, ni ante la iglesia. De tal manera que nadie nos vaya a señalar alguna falta. Y eso no significa que tengamos defectos de carácter, pero aún en los defectos de carácter deben de ser lo más mínimo posible. Porque imagínense, hermanos, un pastor temperamental, por ejemplo. O sea, pensando en un pastor. Estuve en una iglesia y oí a un pastor. Pues por lo menos me gustó su sinceridad. Porque él decía, miren, yo cuando voy en el carro y me paran los policías y yo les digo esta cosa y lo otro, pero hermanos, resulta que en la misma historia que él cuenta, se topa con un policía que le dice, mira, ¿verdad que vos predicás en tal televisión? Y él hablándole de una manera inapropiada. Entonces, cosas que nos avergüenzan, ¿verdad? Defectos de carácter, pecados, palabras, ¿ya? A mí me pasó una vez ahí en Panajachel. Panajachel, como es un lugar turístico, las calles no son muy anchas. Pues resulta que yo había estacionado, abrí la puerta y había todavía un buen espacio para que pasara un tuk-tuk, pero resulta que el del tuk-tuk iba ocupado en su teléfono y me pasó golpeando la puerta del carro. Pues el tuk-tuk se fue y mi reacción fue cerrar la puerta y me fui detrás del tuk-tuk. Allá adelante le puse el carro adelante, claramente con prudencia, pero le dije, mira, me golpeaste la puerta. Pero yo estaba un poco molesto, pero claramente controlándome, ¿verdad? Y resulta que me dice el señor del tuk-tuk, me dice, mira, ¿verdad que vos salís en la televisión predicando? Hermano, me bajó más el ánimo de querer actuar molesto. No tener nada que nos avergüence. El obrero del Señor, hermanos, el que va a estar en la predicación, debe de tener cuidado con toda su vida. Su vida personal, sus actitudes, sus palabras, sus amistades, su matrimonio, ¿ya? Ya ven que en los matrimonios, en toda relación de pareja, siempre hay momentos tensionales, pero hasta eso hay que platicarlo con la esposa. Mira, cuando estemos en tales lugares, no es el lugar para que discutamos. El lugar de la discusión es nuestra casa. Ahí podemos platicar aquellas cosas que nos molestan. ¿Por qué? No tener nada que nos avergüence.
claramente no significa de ser hipócrita, sino de saber ser ordenado de cómo manejar las cosas en la vida, ¿ya? Tema de dinero, por ejemplo, ¿ya? Nosotros los que estamos en la obra del Señor, hermanos, deberíamos de minimizar al máximo tener compromisos económicos con otras personas. Y si asumimos algún compromiso económico, tener, digamos, en nuestra mente y en nuestro corazón la buena disposición de que ese compromiso lo vamos a subsanar, ¿ya? Pero que no nos anden señalando de que, mira, a él le gusta andar prestando dinero y le debe a todo mundo. No, cosas que avergüencen, ¿ya? Entonces dice aquí la palabra que no tiene nada de qué avergonzarse. El tema de faldas, ¿verdad? En el caso de las mujeres, pues de hombres, ¿ya? Pero en el caso de los varones, que no nos conozcan por andar, digamos, de que se note que tenemos interés en alguna hermana, ¿verdad? O en alguna mujer, ¿ya? Yo una de las cosas que he aprendido en el ministerio es que, por ejemplo, bueno, con los hermanos que me conocen, ¿verdad? Que son muy amigos, ellos saben que yo soy muy sano en esa parte de si doy un abrazo fraterno, pero normalmente si puedo evitar eso, lo evito, ¿ya? Y lo que hago es dar solamente un golpecito aquí en el hombro, así, 2 veces, ¿ya? Un gusto, hermana, que Dios la bendiga, ¿ya? Y hasta ahí. ¿Para qué? Para evitar, de mi corazón no hay, digamos, malicia, pero otra persona, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las cosas son puras para los puros, pero para el que no es puro, todas las cosas le son impuras. Entonces, yo puedo ser puro, pero otra persona puede ser que no tenga pureza en su mente. ¿Y cómo va a interpretar un abrazo que yo le dé a un hermano? ¿Ya? Entonces, cosas que nos pueden avergonzar, esas cosas debemos evitarlas. Entonces, tema de dinero, tema de relaciones con otras personas, palabras, actitudes, debemos de tener cuidado con todo eso. El que es predicador, hermanos, el que es obrero del Señor, debe tener cuidado con eso. Nada de qué avergonzarse. Ahora, lo otro que le anexa Pablo ahí es que dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, este obrero debe de usar bien la palabra de verdad, pero otra vez, vayámonos a la idea que Pablo le está trasladando a Timoteo. Este obrero, cuando se iba a hacer su trabajo, ¿por qué sabía hacer su trabajo? Porque él sabe usar sus herramientas. Si usted lo trasladémoslo tal vez a la idea de nosotros acá en nuestro tiempo, por ejemplo, un albañil. Usted me pone a hacer un trabajo de albañilería, ¿ya? Aquí le llamamos cuchara, aquella cosa con la que agarran el cemento y lo ponen. No sé cómo le llamarán en su país. Pero agarran ahí y ¡pum! Póngame usted a hacer eso y yo voy a regar todo el cemento. Yo no sé usar la cuchara. Póngame usted a poner un ladrillo sobre otro y de repente cuando venga a sentir la pared va a ir de lado. ¿Ya? Porque yo no sé usar esos instrumentos, pero el albañil sí. Ahora, en el contexto del Señor, el obrero del Señor, ¿cuál es su herramienta? ¿Qué dice Pablo ahí? La palabra de verdad, la Biblia, ¿ya? Entonces, el obrero, hermanos, que debe presentarse ante el Señor, debe procurarlo diligentemente, prontamente, debe de presentarse como lo hace un obrero. Pero ese obrero, entonces, ¿qué características tiene? Bueno, es alguien que está aprobado, capacitado. Segundo, es alguien, según el versículo, según la parte del texto, debe de estar aprobado. Segundo, no debe tener de qué avergonzarse. Y tercero, debe usar bien la palabra de verdad. Hermanos, si la herramienta nuestra es la Biblia, ¿qué debe de hacer el obrero del Señor? Según ese texto, usarla bien. Porque, hermanos, la palabra de verdad, aunque es verdad, algunas personas pueden usarla mal. Y aunque la Biblia diga verdades, algunos las pueden usar para decir falsedades.
aunque la Biblia sea la verdad y diga verdades, algunos la pueden utilizar para decir herejías y algunos incluso para decir blasfemia. Hace algún tiempo atrás apareció un tipo, o ya no lo he visto, yo creo que o lo descubrieron y él se salió del ambiente cristiano, o seguirá por ahí ya sin hacer bulla, no sé. Pero mucha gente lo empezó a señalar de blasfemo, porque él decía que el Espíritu Santo era la mujer de Dios. Eso es una blasfemia, ¿ya? Y bueno, y se había hecho popular y tenía una iglesia, hermanos. Pero ese hombre predicaba la Biblia. Y vieran cómo predicaba. Lo hacía bastante bien. Pero en medio de esas cosas que hacía bien, habían cosas que estaban mal. Utilizando la Biblia mal. Entonces, ¿qué debe de hacer el obrero del Señor? Cuando usa la Biblia, debe de usarla bien. Dice la palabra que usa bien la palabra de verdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago, hermano Carlos, para usarla bien? Pues, hermanos, el curso de predicación. Para usar bien la palabra, el curso de predicación. Así que si nosotros nos disponemos, hermanos, a ser disciplinados con este curso, usted va a usar bien la palabra de verdad. Ya, la va a usar bien. Y cuando usted predique, va a predicar la verdad, ¿ya? Y como dijo el Señor Jesús, la verdad os hará libres. Va a ser un instrumento de bendición en las manos del Señor para traerle libertad a la vida de la gente. Porque le va a estar hablando la verdad. Hermanos, realmente cuando uno analiza cómo Satanás actúa, una de las armas de Satanás, hermanos, es la mentira. Satanás mantiene atada a la gente haciéndole creer mentiras. Porque si ustedes notan a Eva, lo que dijo Satanás era una mentira, pero Eva se lo creyó. ¿Ya? De hecho, hay un libro que se llama Mentiras que las mujeres creen. ¿Ya? Y toma de base a Eva, ¿verdad? Porque Eva, Satanás habló, dijo, no moriréis. Eso era una mentira, porque Dios ya había dicho la verdad, y la verdad era, si ustedes comen de ese árbol, van a morir, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Eva? En lugar de creerle a Dios, le creyó a Satanás. ¿Y qué pasó, verdad? Bueno, un cúmulo de cosas nefastas que surgieron a raíz de eso. Pero entonces nosotros, hermanos, al usar bien la palabra y siendo la palabra de verdad, lo que vamos a hacer es traerle libertad a la gente. Hay mucha gente en las iglesias, mire, esas son realidades que hay que entender. Lastimosamente en las iglesias hay mucha gente cristiana sincera, pero atada a muchas mentiras. ¿Y por qué tenemos que predicar la verdad? Porque la gente que son los hijos de Dios necesitan ser libres. El Señor quiere liberarlos, porque son sus hijos. Ya los libertó primariamente, digamos, de esa esclavitud directa que había en Satanás. Pero ahora es una libertad de conceptos, ¿ya? De formas de pensar, ideas de, por ejemplo, gente tiene pensamientos acerca de Dios. Conocí la historia, por ejemplo, de una hermana que le gustaba servir mucho en el templo, pero un pastor le preguntó, mire, yo veo que a usted le gusta servir al Señor, usted ama mucho al Señor, ¿verdad? Fíjense la frase, usted ama mucho al Señor, ¿verdad? Y la señora le dijo, no, le dijo, yo sirvo a Dios porque si no, Dios me va a castigar a mí si no lo sirvo. Ahora, ¿de dónde creen que venía esa mentira en la mente de ella? Venía de su pasado, donde su papá le decía que si no hacía algo, la iba a castigar. Si no hacía el oficio, no la iba a querer. Así que ella ahora se había hecho cristiana, pero pensaba que Dios era como su papá, cuando Dios realmente es distinto, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué nos libera de ese concepto equivocado de Dios? Pues la verdad, porque aquí se nos dice como Dios, el Dios de toda gracia, el Dios que es rico en misericordia, el Dios que nos ama,
El Dios que dice, por amor a mí mismo borraré tus rebeliones. El Dios que dice, si confiesas tus pecados, te perdono y te limpio. Entonces, la gente es liberada de esos pensamientos, ¿verdad? Y para terminar esta reflexión, hermanos, una idea de cómo funciona a veces la esclavitud. Oí la historia de un burro. Pues resulta que el burro, por años, ¿verdad?, le había servido a su dueño. Y iba al río todas las mañanas y regresaba. Con sus cántaros de agua a los lados, iba con su amo y regresaba todos los días. Así pasó por años el burro. Un día dijo el Señor, este burro, dijo, me ha servido tan bien que lo voy a liberar. Ya que no vaya al río, le voy a quitar su correa, sus amarres, ¿verdad? Como se diga, y se los quitó. Pues ya el burro ya no tenía los lazos que lo llevaban y que lo traían. Pero ¿qué creen que hacía el burro todas las mañanas? Se iba para el río, ya no tenía cántaros, pero en las mañanas se iba para el río, se quedaba un ratito, tomaba un poco de agua y regresaba. La pregunta es, ¿el burro era libre? ¿Verdad que es bien interesante reflexionar esa parte? Porque el burro era libre. ¿Cuál era el problema? Sus hábitos, ¿verdad? Él ya estaba mentalizado. Él ya tenía costumbres. Entonces, ¿qué necesitaba él para verdaderamente complementar esa libertad que ya le habían dado? Pues tenía que cambiar sus hábitos. Tenía que cambiar su forma de pensar. Pues es lo mismo que le pasa a la gente en las iglesias, hermanos. Hay gente que se convierte al Señor, creen en el Señor les libera de espíritus de maldad que los han estado dominando, pero ahora comienza una nueva liberación, y es la liberación de la mente. Y por eso es que dice la palabra que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero ¿cómo se renueva el entendimiento? Con la Escritura. Hay que cambiar las formas de pensar por formas de pensar nuevas que tienen que estar sustentados en la palabra. ¿Y quién es el encargado de ayudarle a la iglesia en ese sentido? Pues usted como predicador. Por eso, usted como predicador, cuando el Señor lo llame como obrero, ¿qué debe de hacer? Ahí viene ya la aplicación. ¿Qué tiene que hacer como obrero? Preséntese delante del Señor y dígale, Señor, aquí estoy dispuesto a servirte a ti. Pero que el Señor cuando lo llame, lo encuentre como aprobado, preparado para servirle, capacitado. ¿Y qué va a hacer usted durante todo este tiempo? Pues prepárese, capacítese, ¿ya? Tercero, ¿qué debe de hacer? Procure que no haya nada en su vida que lo avergüence, que no haya nada que lo vaya a avergonzar. Y cuarto, procure usar bien la palabra de verdad.